Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos, presentes, buscando más de tu presencia. Un estudio bíblico más. Dios es amor. El tema de hoy se encuentra en el libro de Esdras 4, del 1 al 24, y el tema es: los adversarios detienen la obra. Entramos humildemente en oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque nos permites escudriñar más y saber conocer más de ti, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados. Ayuda, Señor, a muchas personas que puedan llegar al arrepentimiento verdadero, Padre Celestial. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Perdona mis pecados, los de mis hijos, Señor. Bendice a mis hijos, Padre Celestial. Pon palabras correctas, Señor, en mi boca para poder hablar con mis hijos, para guiarme con las personas, para aprender a controlar mi boca, mi caminar, todo lo que es mi ser, Padre Celestial. Ayúdame a ser transformada conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Bendice a toda persona que está escuchando este estudio bíblico. Sabemos que tú eres el amor, Padre Celestial, que todo ser añora. Te doy gracias, Señor. Bendice a mis seres queridos, a mis familiares, a mis enemigos, a todas las personas necesitadas, a los ancianos, a los huérfanos, a los drogadictos, las prostitutas y a los enfermos, Padre Celestial. Personas que no tienen a dónde vivir, Señor, ten misericordia. Los homeless shelters y los shelters para personas que no tienen vivienda, y cualquier persona que esté pasando o sufriendo, Señor, esta calamidad del coronavirus. Padre Celestial, cúbrenos con tu preciosa sangre, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Manda tu Santísimo Espíritu Santo que more con nosotros, y te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Continuamos en este estudio bíblico en el libro de Esdras 4:1, y como el tema es: los adversarios detienen la obra. Vimos cómo fue la restauración del templo en el estudio bíblico antiguo, ¿verdad? Cómo se pusieron los cimientos y cómo pasó del holocausto de hacer holocaustos en el altar y el culto, a que las personas que habían sido traídas de Babilonia ahora estaban de vuelta en Jerusalén, trabajando en el templo. Vimos como hasta los ancianos, los jefes de las casas llegaron, ¿verdad?, a ver este acontecimiento, y cómo daban gritos de júbilo y de alegría, ¿verdad?, de poder volver a construir esta casa de Dios. Pero ahora es: los adversarios detienen la obra. Y empezamos. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir. Brevemente, Esar-Edom. Esar-Edom significa don de fuego victorioso. Fue un rey de Persia. Dice que él reinó entre el 681 y el 669 a.C. Al subir al trono, Esar-Edom comenzó la reconstrucción de Babilonia. Su padre la había destruido, pero como su madre era princesa babilonia, estaba más favorablemente él dispuesto hacia los babilonios que su padre. Una breve historia de Esar-Adón, rey de Asiria. Continuamos en 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel.
como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos. A Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores e oficiales, y los Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto o rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. La palabra menoscabar significa deteriorar, deslustrar, quitar parte o estimación que antes tenía, causa descrédito en la fama o deshonra. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, al canciller, a Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria, y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Sedición significa levantamiento contra gobernantes
o autoridades en órdenes vigentes. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada una nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces ahí cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Tremendo, ¿verdad? Los adversarios y los enemigos a veces se nos juntan para detener, para meter cizañas y problemas, ¿verdad? Para dar su opinión. Y aquí vemos que los enemigos de Judá y Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vemos cómo van a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y cómo dijeron, ¿verdad?, que iban a edificar ellos con ellos, porque ellos también buscaban a Dios. Y a él ofrecemos sacrificios, dijeron ellos, desde los días de Esar Adón, rey de Siria, que los hizo llegar ahí. Vemos también que Zorobabel, Jesús y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron que no les convenía edificar con ellos la casa de Dios, sino que ellos solos la edificarían para Jehová, Dios de Israel, como Dios la había mandado al rey Ciro, el rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra se intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que ellos no edificaran. Vemos cómo ellos sobornaron a los demás, ¿verdad?, en contra de ellos, a los consejeros, ¿verdad? Empezaron a frustrar a todos los propósitos que tenían en el tiempo de Ciro, ¿verdad?, el rey de Persia, hasta el reinado de Darío, el rey de Persia. Y que en el reinado de Asuero, y que en el principio de ese reinado, escribieron las acusaciones en contra de los habitantes de Judá y de Jerusalén. También vemos que en los días de Artajerjes escriben a Bislam, Mitradis, Tabel y los demás compañeros, ¿verdad?, Artajerjes del rey de Persia, y la escritura, le mandaron a la escritura y esa carta en el lenguaje arameo. Vemos también que Rehum, canciller, y Simsai, secretario, ¿verdad?, escribieron esta carta contra Jerusalén al rey de Artajerjes. Vemos cómo ellos en tal fecha la escribieron, y que también los demás jueces, gobernadores oficiales de los persias, de Erec, de Babilonia, de Susa, y los elamitas, y que los demás pueblos grandes y gloriosos de Asnapar transportaron e hicieron habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias al otro lado del río. Luego llega esta copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, que decía que era para ellos, ¿verdad?, y saludaban a los del otro lado del río. Salutaciones que decían que los judíos que subieron de ti
a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaron la ciudad rebelde y mala, y levantaron los muros y repararon los fundamentos. Vemos que dice: sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros levantados, no pagarían tributo, ni impuestos, ni rentas, ¿verdad? Ni tampoco el erario de los reyes sería menoscabado. Así es que ellos no iban a tolerar eso. Viendo que ellos decían que siendo que se mantenían del palacio, no era justo ver que el menosprecio del rey, por lo cual ellos lo habían enviado a saber al rey. También lo mandaron a que buscasen en el libro de las memorias de su padre, ¿verdad? Para que hallaran en este libro las memorias y supieran de lo que esta ciudad era capaz, que esta ciudad era rebelde, perjudicial a los reyes y a las provincias, del tiempo antiguo, y que formaban rebeliones en medio de ella, que por eso esa fue la causa que la ciudad fue destruida. Ellos le hicieron saber al rey, ¿verdad?, que si esta ciudad fuera reedificada y levantada de sus muros, la región de más allá del río no será de él. Ya vemos la enemistad, ¿verdad? Ya vemos la separación, ¿verdad?, de esta carta que le están diciendo que no deberían de reedificar, que no iba a valer la pena, ¿verdad? Que había sido una ciudad rebelde y perjudicial, prácticamente. Pero vemos que el rey envió la respuesta a Rehum, al canciller, y Simsai, al secretario, y a los demás compañeros que estaban ahí habitando en Samaria, y a los demás del otro lado del río, y les dice: salud y paz. Esta carta que enviaron fue leída claramente. Y luego les dice que por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Hay ese levantamiento de gobernantes y de autoridades, pero es conforme a las órdenes vigentes, ¿verdad? También que hubieron reyes, ¿verdad?, que dominaron en Jerusalén, y que dominaron también todo lo que hay más allá del río, y que también se les pagaba el tributo, los impuestos y renta. Ahora pues, dice aquí: dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. También dice que miréis y no seáis negligentes en esto, pero también hace una pregunta. La pregunta es: ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de esta carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y Simsai, al secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Vemos cómo entonces cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, el rey de Persia. Y así llego yo a mi final de este estudio bíblico. A veces siempre va a haber una adversidad la cual nosotros debemos de luchar. Siempre saber de que tenemos a Dios y sus mandatos, y que no importa, ¿verdad?, lo que se nos avecine, no importa qué es lo que quiera cortar el camino, Dios
tiene algo para nosotros. Vemos, ¿verdad?, que se estaba edificando este templo, ¿verdad? Pero vemos siempre cómo los enemigos quieren detener la obra. Por el momento se leyó esta carta, ¿verdad?, explicando las razones, explicando lo que había en las memorias, ¿verdad?, de la historia de esta ciudad, Jerusalén. Explicando, ¿verdad?, por qué era que no querían estos reyes pasar ninguna calamidad por haber reedificado, ¿verdad? Ellos querían siempre lucrar, al final mantener el lugar y el control y el dominio. Así es que tuvieron este imprevisto en ese momento. También vemos cómo las personas en autoridades, gobernantes, autoridades, ¿verdad?, también tuvieron algo que decir, ¿verdad? Hasta que tenían que escuchar lo que el rey tenía que decir. Y pues también poner sus mandatos, ¿verdad?, sus reglas, ¿verdad?, que se les tenía que pagar ese tributo, esos impuestos, esa renta, ¿verdad? O que si no, pues tenían que cesar esas actividades, ¿verdad?, la construcción y todo lo que estaba pasando. Claramente vemos que el rey no quería guerra, sino que era un rey de paz, ¿verdad? Porque él mismo les hace la pregunta, ¿verdad?, ¿por qué habrá de crecer este daño en prejuicio de los reyes? Pero también vimos, ¿verdad?, que estas personas fueron a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con ese poder y violencia. Y una vez más vemos que por el momento se cesó esa obra en la casa de Dios de Jerusalén. No importa las circunstancias que nosotros estemos pasando, las dificultades, las emociones, los problemas emocionales, mentales, tenemos a un Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos libera. El Señor es el único que nos libera de todas las cadenas, de toda atadura, de todo problema. Todo lo podemos poner en sus manos y encontrar que Él nos respalda, Él nos guarda. Él es tan grande y tan maravilloso que siempre tenemos que recordar que sin Él nosotros no podemos. Que tenemos que seguir buscando, luchando, mantenernos en Él. Pues así llega mi pequeño estudio bíblico. Le damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Que un poco se están calmando las cosas en la sociedad, la vida, ¿verdad? Sigamos clamando, sigamos buscando, ¿verdad? Porque Él no nos abandona. Entro humildemente en oración para cerrar este estudio bíblico. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias por tu palabra, tu sabiduría, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que nosotros podemos ser renovados, restaurados, amados, redimidos, respaldados por ti, Padre Celestial. Que no importa quién quiera causar algún problema en nuestras vidas, tú siempre estás ahí para salvarnos y mantenernos a salvo. Te damos gracias, Señor, por tu santísima salvación. Ayúdanos a encontrarla, a tenerla, a atesorarla en nuestros corazones, a luchar la buena batalla, Señor. Te suplico, Señor, por una vida futura en ti, Padre Celestial, para mi vida, para todos los que escuchan este estudio bíblico. Te suplico, Señor, por mis amistades, por mis enemigos, por las personas que están más necesitadas, Señor, a toda persona que clama a tu oído. Te suplico por mi iglesia, Iglesia Pentecostal MI Hollywood, Iglesia Pentecostal MI Hoover. Te suplico por mis pastores, por mis hermanos en Cristo, Padre Celestial, por los ancianos, por los jóvenes, las damas, los caballeros, Señor, por esos servicios que están por abrirse, Señor, que estamos por celebrar, estar con gozo, Señor, y volver a estar fervientes en ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por nuestras amistades, Señor. Todo el que escucha tu mensaje de paz, de amor, Padre Celestial, te suplico por la vida de Ismael. Ayúdalo a tomar decisiones correctas en su vida, Señor. Te suplico por Edwin, Señor, por sus necesidades, por su vida, Señor. Te suplico por toda persona que el día de hoy necesite oración, Señor. Te suplico que liberes, Padre Celestial.
Desata, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, todas esas cadenas, Señor, que venimos arrastrando, Señor, también por todo lo que se ha desatado alrededor del mundo, Señor. Todo espíritu maligno, toda acechanza del enemigo es cancelada en el nombre de tu Hijo Jesús. Todo lo que quiera atacar a mis hijos, Señor, es cancelado en el nombre de tu Hijo Jesús. Llega, Padre Celestial, con tu Santísimo Espíritu Santo, transformador y libertador, Señor, libertando, liberando, Señor. Y también te doy gracias por la obra magnífica que tú has hecho, Padre Celestial, en la vida del Padre de mis hijos, Padre Celestial, de mi Hijo Jesús. Bendice la familia Acosta, Padre Celestial, bendice a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, mi hermana y a mi sobrino, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, Rey de Reyes, Señor de señores. Pongo la vida de mi abuela, mi tía Carmen, todas mis tías las pongo en tus manos, toda mi familia, primos, conocidos, todos los que son de mi familia y todas sus generaciones. Te explico por la vida de mi padre y toda su familia, Padre Celestial. Te doy gracias porque eres grande, eres bello. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces por nosotros. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Siempre manda tu Santísimo Espíritu Santo que no nos abandone. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios. Si en algún momento te seguimos entristeciendo, ayúdanos a ser transformados conforme tú deseas. Te doy gracias por un día más de vida, Señor. Cúbrenos con esa preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.